señor asambleísta César Rom. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Siempre es bueno refrescar la historia de la nación, porque lamentablemente los ecuatorianos tenemos una memoria histórica muy corta y nos olvidamos los hechos con absoluta facilidad. Y entonces, claro que el gobierno anterior fue un muy mal gobierno, pero no le podemos endilgar al anterior gobierno todas las responsabilidades de la situación general de la República del Ecuador. Y entonces, necesariamente, tenemos que ir a los antecedentes, a las causas y a los efectos de la situación del país. No soy yo, porque ni soy, ni me pertenezco, ni debo nada. No tengo por qué defender al gobierno anterior, ni lo voy a hacer. El gobierno anterior que se defienda solo. Lamentablemente en esta asamblea no ganó una sola curul para que haya algún diputado que lo defienda. Pero esa es la política. Ese es el costo. Ese es el pago que le dio el pueblo ecuatoriano a una acción gubernamental deficitaria con los ecuatorianos. Yo quiero ir a los antecedentes. ¿Cómo recibe el expresidente Moreno el Ecuador? Un país destruido económicamente, un país altamente endeudado, un país sin recursos, un país sin ahorro interno, un país sin reservas, un país donde se habían tomado las reservas monetarias del Banco Central del Ecuador en la cantidad de casi 8.000 millones de dólares, un país donde se habían tomado las reservas del Seguro Social ecuatoriano por 11.000 millones de dólares, un país donde se habían tomado los fondos de los policías, los fondos de los maestros, los pocos fondos petroleros que quedaron, es decir, un huracán que tomó todo y que dejó al país extremadamente endeudado y la caja fiscal en cero. No hay que olvidarse de esto. No hay que olvidarse de esto, porque aquí no nos vendan a vender la panacea de que lo del pasado y de hace 2 gobiernos todo es bueno. No, 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 no. No, de ninguna manera. Sí, efectivamente, un gobierno que tuvo el más alto precio de petróleo de la historia del país, que manejó más de 300.000 millones de dólares, que tuvo la oportunidad histórica de soldar al Ecuador, de cambiar al Ecuador, de levantar al Ecuador, de poner en marcha al Ecuador, y que no lo hizo. También le dejó una herencia terrible al país, como la corrupción y la droga, especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Y cuando el señor Moreno se da cuenta de cómo estaba el país, que no estaba la mesa puesta, entonces ahí rompe con sus hermanos, con sus camaradas, con sus colegas. Y ahí viene el rompimiento. Ahí se pelean, ahí se define, ahí se divide esta Asamblea Nacional entre correístas y morenistas. Y recuerdo, porque aquí estaba, señora presidenta, señores legisladores, el primer día de la asamblea anterior, hace 4 años, cuando pedí y presenté una resolución para que una comisión especializada, como manda la ley, se forme una comisión especializada de todos los bloques de las distintas bancadas para analizar el informe del presidente saliente. Me refiero al expresidente Correa. Moción que no pasó. No pasó. No hubo los votos. Se opusieron, claro, se opusieron porque 11 años atrás la asamblea controlada por una sola organización política levantaba la mano y aprobaba todo. Y eso es lo que ocurrió, pues. En los 11 años del correísmo nunca se analizó como manda la ley de la función legislativa en esta Asamblea Nacional el informe del presidente de la República. Ahora se ha querido cumplir la ley.
está muy bien, pero se lo hizo mal y voy a pedir por secretaría, señora presidenta, que se dé lectura al artículo 44 del Código Orgánico de la Función Legislativa, ¿no? En la parte pertinente que dice el Pleno de la Asamblea Nacional, si me permite, señora presidenta. Proceda, señor secretario. En cumplimiento de su exposición, señora presidenta, me permito dar lectura al segundo inciso del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores, designará una comisión especializada para que lo analice. Ahí nomás. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La redacción es muy clara. Designará una comisión. No dice enviará a una comisión especializada. Aquí habla clarito, designará. Creará una comisión especializada. Yo había solicitado la palabra con un punto de información para que justamente la Asamblea Nacional no caiga en este horror. No se me dio el punto de información y por esa razón en la votación final fui el único azul de todos los amarillos que votaron ese día unánimemente. Me abstuve, por esta razón me abstuve, porque se debía haber formado una comisión especializada y no enviar, porque eso no dice el artículo 44, no, el informe para que lo analice la Comisión de Régimen Tributario. Y entonces ahora voy a la comisión. Un informe lamentablemente sesgado. Señora presidenta, señores legisladores, un informe que no cubre, como debía haber cubrido en una comisión amplia, los distintos sectores del país. Hablar y analizar qué pasó en educación, qué pasó en la vivienda, que sí lo han analizado, qué pasó en salud, qué pasó en la pandemia, donde hubo corrupción y la corrupción está en manos de la justicia ordinaria. ¿Qué pasó con la economía, con las finanzas públicas? ¿Cuánto había en caja? ¿Qué tuvo que hacer el gobierno anterior para estabilizar las finanzas públicas para que no se caiga la economía? Porque déjenme recordarles, señores legisladores, señora presidenta, que el año pasado en pandemia, en el año peor de la historia del país, en plena pandemia, el petróleo, que era la base de la economía de la nación, no solo que llegó a cero, llegó a menos 30. No había recursos de la caja fiscal. ¿Qué había que hacer? Había dos salidas nada más. Si no se conseguían los recursos de los multilaterales de crédito y el Fondo Monetario que le tiró una boya de salvación al Ecuador, el Ecuador al no tener recursos, porque el Ecuador no tiene ahorro interno ni tiene reservas, ¿qué le quedaba a esta nación si no se levantaban esos recursos? Le quedaba una sola salida, presidente. Señores legisladores, salir de la dolarización, que hubiera sido nefasto para el país, y hoy estaríamos hablando de otra situación, de otro Ecuador. Pero también hubieron incidentes graves que aquí no se dicen. Se paralizó en octubre el país, producto de unas medidas radicales del gobierno del señor Moreno, que es responsable de esas medidas por no haber consultado con el pueblo ecuatoriano. Pero la reacción fue terrible. Se paralizó el país durante 2 semanas. El país perdió miles y miles de millones de dólares. Aquí nadie ganó, todos perdimos. La violencia desenfrenada en el Ecuador, nunca antes vista, no puede volver a ocurrir en la nación. Se quemaron y se atentó contra bienes del Estado. Se destruyó la capital de los ecuatorianos. Se secuestró a todo tipo de personas. Se secuestró la ciudad de Ambato durante 2 semanas y a toda su población, a la policía, a los militares, a los periodistas, y se terminó quemando el edificio de aquí enfrente de la Contraloría General del Estado. Eso también tiene que ser valorado. Eso también tiene que ser investigado.
Eso también amerita responsabilidades, porque aquí lamentablemente todo el mundo se lava las manos y la impunidad lamentablemente no puede seguir campeando en el Ecuador. Me preocupa sobremanera lo manifestado por miembros de la comisión, que resulta que había un informe que recomendaba el juicio político y no puede haber juicio político porque lo establece claramente la ley y la Constitución a un expresidente de la República y se cambia el informe que no se votó. Eso se llama falsedad ideológica. Pero allá van a ver cómo se las arreglan, ¿no es cierto?, entre los unos comisionados de la subcomisión y los comisionados de la comisión completa. Pero el asunto es que a esta asamblea, que somos 137 asambleístas, no nos pueden venir a meter un gol de media cancha. Y tenemos que respetarlos, porque si nosotros los asambleístas no aplicamos la ley, no aplicamos el derecho, ¿de qué estamos hablando? Si esta es la Asamblea Nacional, es el Congreso de la República. Aquí están los asambleístas que tienen que respetar la ley, la Constitución. Señor asambleísta, tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Concluyo. Y luego, si han pasado, señora presidenta, los 30 días del informe. Entonces, señora presidenta, con esto concluyo. Nadie puede estar por encima de la ley. El derecho es el derecho. Aquí no se trata de defender a nadie. El gobierno anterior fue muy malo para el país y que se defienda solo. Pero los informes, los tiempos y la ley y la Constitución tienen que ser respetadas, no solo por los ecuatorianos, principalmente por nosotros, los asambleístas. Señora presidenta, señores y señoras legisladores.